¡Llegamos! Llegamos, qué bueno. ¿Qué tal ese paseo? Ah, espere, aquí no necesitan tapabocas. Estamos hablando del año 3000 antes de Cristo. Pero no sé, ¿qué tal si exploramos este lugar? Sí, genial, Leo. Vamos y que exploramos. Espectacular. 3000 años de Cristo. Oiga, ¿quién estará por acá? ¡Ay, Abraham! Vamos a ver si lo Vamos a encontramos. mirar si encontramos a Abraham. Vamos. Caminen, caminen. Y no puedo quítense los ser tapabocas que ya el no necesitamos. único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ves esa nube negra sobre mí. Y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerza, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Clama a mí que yo. Bueno, mis monachos, ya llegamos aquí, mis monachos. Vamos a subir por esta pendiente, mire, es todo desértico. ¿A dónde estará Abraham? Yo no lo he encontrado. Pues sigamos subiendo. Sigamos subiendo. Vamos, acompáñenos. No sean perezosos que ustedes vinieron fue a una salida. Estamos 3000 años antes de Cristo. Listo, hemos cumplido la meta, ya llegamos a la cima de la montaña. La profe Gina nos ganó. Pero bueno, vamos a ver. Sigamos Leo, por explorando. aquí veo algo. Acompáñame. Yo creo que es como Abraham. ¿Qué habrá? No creo que esté por acá. Oiga, y sí. Venga, acercémonos un poquito más a ver qué. Niños, acompáñennos. Y me tomo el tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Hey, clama a mí que yo responderé. Pero Señor, ¿cómo me pides que haga esto? Que sacrifique a mi único hijo. Si tú me prometiste que mi descendencia y generación sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Es difícil, Dios, pero yo lo voy a hacer porque te amo, porque tú eres primero. Niños, vamos, acompáñenme. Yo creo que si es Abraham, vamos a preguntarle. Estaba orando y era una oración como angustiosa. Buenos días. Buenos días, ¿Tú eres Abraham? mucho gusto, soy Abraham. Qué rico conocerte. He viajado desde muy, muy, muy lejos para venir a conocerte y saber de tu historia. Wow, sí, claro que sí. Yo soy Abraham. Dios hace poco me dio una promesa muy grande. ¿Qué Y promesa? me dijo que iba a tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Es verdad, yo escuché en mi mundo donde yo vengo decían que el pueblo de Dios venía de ti, ¿es verdad? Yo creo que es verdad. No sé qué será por allá después, pero creo que algo grande viene después de esta promesa. Y entonces, ¿por qué la oración tan angustiosa que estabas haciendo? ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios? Porque me pidió que entregara a Isaac. Isaac es mi único hijo. ¿Y por qué Sí. te está pidiendo eso? No sé, no entiendo, pero creo que me está enseñando algo. ¿Pero tú sí crees que vas a tener la descendencia que el Señor te prometió? Él me dijo que era una descendencia. No sé si sea un pueblo, no sé qué vaya a ser, pero creo que es algo muy grande. Es decir, que así fue como se inició el pueblo de Dios. Unga, unga, unga. Unga, 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 unga. Unga, 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 unga. Tan chévere esa charla con Abraham. ¿Dónde estaría ahora? Y Daniel, que tenía que venir conmigo. ¿Dónde estará? Unga, 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 unga. ¿Qué será ese hombre que está allá? Oh, deber yo, mujer. Voy a ir a conquistarla. Oh, unga, 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 unga. Oh, bola, bola, oh, lo voy a llamar rueda. Oh, lo voy a llamar rueda. Pilar, Pilar, ¿dónde estará? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás escondida ahí? Daniel, ¿usted dónde está? ¿Qué pasó? Imagínate que venía de donde Abraham y de pronto me apareció un hombre y me quería conquistar con un palo y yo te ¿Un estaba unga unga? buscando un unga unga. Ese es mi amigo. No, Daniel, ¿usted dónde está? No, tengo que tener cuidado con eso. Por eso estábamos con Abraham. Vamos, vámonos, ya vámonos con nuestras pantufletas Vamos a ver.
a otro lugar, no quiero estar más aquí. Bueno, sí, muchachos, gracias por ese paseo que tuvimos el día de hoy, gracias por acompañarnos y queremos dejarles esto en su corazón. Hay dos pueblos, hay un pueblo que conoce a Dios y un pueblo que no conoce a Dios. Siempre el pueblo que conocía a Dios era más actualizado, más avanzado, como lo veíamos como en Abraham. Abraham tenía sus ofrendas para Dios y seguía la voluntad de Dios, y el otro pueblo pues no conocía a Dios. Entonces espero que les haya gustado y que sigan con nosotros participando. Bendiciones. Listo, entonces fue espectacular, chicos. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo nos vieron ahí? En este viaje por la historia, como lo decía el profe Leo, está el pueblo de Dios con todas sus costumbres, siempre con la dirección de Dios. Y luego vimos un pueblo, como iniciaron los pueblos, con los nómadas y luego los sedentarios, ¿cierto? Recuerdan que los nómadas eran personas que andaban de un lugar al otro, no tenían un sitio específico para vivir, ¿cierto? Ellos siempre se la pasaban vagando y donde los cogía la noche, ahí se quedaban. Y luego seguían los sedentarios. Recuerden que los sedentarios ya establecieron un lugar y vivían de la agricultura, vivían de la caza, ¿cierto? Vivían de la pescadería y vivían de los frutos que daba la tierra. Así se iniciaron esas primeras civilizaciones. Entonces tenemos pueblo de Dios versus cómo se iniciaron los pueblos, lo que nosotros conocemos en la historia. Yo espero que hayan entendido, que se hayan divertido con nosotros y puedan seguir investigando y yendo más a fondo acerca de lo que es la historia. Es importante, recuerde, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muy bien, niños, y después de haber pasado por estas historias, esto es lo que nos queda ahora. Muchos apartamentos, casas, ciudades, edificios y demás, ¿cierto? Y hoy queremos relacionar estos dos temas. El pueblo de Dios vivió muchas cosas, pasó por muchos procesos, pero también la sociedad y todo el ser humano ha pasado por muchos tiempos. Pero quiero decirte algo, no dejes que tu vida caiga en un sedentarismo. Deja que tu vida siempre vaya de la mano de Dios, obrando y haciendo nuevas cosas cada vez más y más. Así que gracias por acompañarnos. Se vienen más cosas chéveres y divertidas. Por favor. Bienvenidos mis queridos gamers, el día de hoy vamos a aprender la Biblia de forma virtual, ¿cierto, Guinar? Así es, vamos a través de un juego muy conocido por ustedes, Super Gamer. Minecraft Biblia. Así es, vamos a ir al mundo bíblico de Abraham para seguir nuestra secuencia en lo que traemos acerca de la historia del pueblo de Dios. Bueno, en este momento me encuentro con dos espectaculares, un jugador Daniel, va a ser la persona que nos va a hacer la parte visual con nuestro diseño, y tenemos aquí a Gilnar, que es la persona que nos va a profundizar sobre la Biblia, y yo voy a estar con ustedes narrándoles momento a momento lo que hemos aprendido. ¿Listo? Entonces empezamos. Cuéntanos un poco la vida de nuestro patriarca Abraham. Eso, bueno, como ustedes ya lo pudieron ver anteriormente en esta misma sesión, que fuimos por allá hace 3000 años atrás y conocimos a un personaje especial que fue Abraham. Abraham era un hombre justo, descendiente de Sem y nacido en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, pero era una ciudad idólatra, y él se consideraba por ser una persona que amaba a Dios. Bueno, recordemos que lo que hacía Abraham era que él tenía un montón de rebaños de ovejas, como lo hemos visto acá, y lo que estamos haciendo con nuestro amigo Daniel es que estamos recorriendo desde Ur de los Caldeos, ¿hasta dónde? Hasta donde el Harán. Señor nos dirige, hasta Harán, ¿cierto? Y vamos allá. Abraham salió con su esposa Sara, con su sobrino Lot, con su ganado y con sus criados, hacia el lugar que el Señor le indicó que fuera. Bueno, Abraham era una de las personas que más le gustaba la agricultura, y él le gustaba mucho, él tenía muchos rebaños de ovejas, y él se volvió de ser unas personas más importantes, ¿no? Más ricas de este lugar. Pero cuéntanos, Abraham tenía una promesa, y por eso él se volvió el patriarca del pueblo de Israel. Sí, imagínate que Sara y Abraham no tenían hijos y ya eran de avanzada edad, pero el Señor les dio una hermosa promesa, y era que iban a ser padres aún a pesar de la edad que ellos tenían. Bueno, no se les olvide colocar ahí su hashtag numeral MyCranChristian. Aquí tenemos nuestro gran jugador Daniel. ¿Cómo te sientes, Daniel, en este momento ubicado en esta parte de la historia virtual? Bueno, no había participado en nada tan grande como esto, que es acerca de la Biblia, así que estoy muy nervioso, pero yo sé que ustedes desde allá, desde sus casas, nos van a ayudar, ¿cierto? Claro que sí, así que no puedo hablar mucho, pero yo sé que aquí tienen a los mejores hablando y ustedes nos van a apoyar desde allá. Claro, porque él está dedicado a esa parte virtual, es el que nos va a construir mundos, el que nos va a construir todo lo que ustedes pueden aprender el día de hoy. Bueno, continuemos con nuestra gran historia. Bueno, entonces, cuando Abraham habitaba en la tierra de Canaán, el Señor le reiteró durante muchas veces que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. ¿Ustedes han visto las estrellas del cielo? ¿Las pueden contar?
yo sé que no, yo lo he intentado. Y son gran cantidad. Y el Señor le reiteraba y le reiteraba a Abraham esa promesa. Y por eso les hizo la promesa de un hijo. Y dicen que la esposa se rió cuando el Señor le dio esa promesa. O sea que Sara le dio risa de lo que había dicho nuestro Padre Celestial, ¿sí? Sí, no sabemos si fue una risa nerviosa o una risa de incredulidad, pero Sara se rió. O tal vez una risa de ¡ay, qué chévere, rico! Bueno, no sabemos. Bueno, vamos a ver a continuación con lo que sigue en este momento. Lo que estamos preparando con nuestro compañero Daniel es que él está preparando un lugar muy especial, pero dice que con las estrellas. ¿Será que Daniel nos puede llevar un momentico a las estrellas para que los niños puedan visualizar esa promesa tan espectacular? Sí, claro que sí. ¿Cómo lo harías, Daniel? Explícale a los niños. Claro que que coman. sí, vamos a hacer que esto se haga de noche para poder ver todas las promesas que Dios le mostró a Abraham, como eran las estrellas del cielo, ¿no? Algo así dice la Biblia, ¿cierto, Leo? Sí, así dice la Biblia correctamente, que dice que lo sacó afuera y que vio hacia el cielo y que contara las estrellas y que así sería la descendencia. Entonces estamos ingresando un comando para poder que nuestro lugar se haga de noche. Entonces tenemos a nuestro experto Daniel que nos va a llevar allá. Mientras tanto, vamos a ir profundizando un poquito más con Gilnar. Eso. Mientras Daniel llega a este lugar, imagínense que Sara, a pesar de la promesa que le habían dado, veía que pasaba y pasaba el tiempo y no tenían hijos. Y entonces le entregó a su criada a Abraham. Le permitió que Abraham se allegara a su criada y nació un hijo, que fue Ismael. Bueno, no nació la promesa de que era Isaac, sino que nació Ismael. Entonces en este momento nuestro compañero Daniel ya tiene todo de noche. Ya tenemos nuestro Minecraft Night, nuestra Minecraft de noche, sí, Night. Entonces encontramos en este momento una promesa que Dios está dando a Abraham, pero nos damos cuenta de que como que quisieron ayudar a Abraham con esa promesa y eso ahí fue donde vino. Faltó un poquitico de confianza de parte de Sara, pero 3 años después el Señor le reitera a Abraham la promesa y entonces ahora sí, llega el hijo de la promesa, Isaac. O sea que ya tenía 2 hijos, uno que era hijo de la promesa y otro que era el hijo, la ayuda que le había hecho Sara con su criada Agar. Exactamente. Bueno, pero podemos ver algo que nos pasó, algo que le pasó a Abraham, que por eso se llama el padre de la fe. Cuéntanos qué fue lo que pasó en ese Bueno, momento. imagínate que después de que nace Isaac, de que se dan todas las discusiones entre Agar y entre Sara, pues Isaac ya tenía más o menos, dice la historia, que unos 12 años, cuando el Señor le pide que lo sacrifique, que le dé un sacrificio al Señor. Imagínate eso, el único hijo el hijo de la promesa y tener que sacrificarlo. Bueno, ¿qué pensarías tú, Daniel, si llegaran y le dijeran, bueno, tiene que sacrificar su propio hijo para mí, para Dios? ¿Qué pensaría usted? Pues yo no tengo hijos, pero yo creo que eso es algo muy valioso, ¿no? Entonces creo que eso sería algo súper difícil, yo no me imaginaría eso, pero fue lo que Dios le pidió a Abraham. Uy, eso está súper difícil, no sé, yo creo que lo mejor es obedecer siempre a Dios, aunque a veces es difícil. Bueno, muchachos, recuerden que están conectados con el numeral Minecraft Cristian, video cristiano vida nueva, nosotros con nuestro juego virtual Minecraft, enseñándoles un poquito a ustedes de la Biblia. Bueno, yo no tengo hijos, pero aquí tenemos una persona que sí es experta porque sí tiene hijos. ¿Y qué pasaría donde pidieran un hijo tuyo? Bueno, lo que decía Daniel, sería durísimo. Yo me he puesto en el papel de Abraham y Dios mío, confiar y obedecer al Señor no es cosa fácil. Pero cuando veo la historia de Abraham, lo que pasó después de que él obedece la voz del Señor, digo, sí se puede, sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Bueno, este sacrificio no se lo iba a pedir a cualquier persona. Igual Abraham iba a ser un patriarca, iba a ser una de las personas, la principal persona sobre el pueblo judío. Entonces, por esa razón, el sacrificio tenía que ser algo muy complicado. Pero bueno, ahora sí vamos al sacrificio. Aquí nuestro jugador gamer Daniel está preparando el lugar, el altar de Dios para un sacrificio. Pero si nos damos cuenta, no hay que sacrificar. ¿Pero por qué no hay que sacrificar, Gilnar? Imagínate que Isaac le pregunta al papá, ¿y qué es lo que vamos a sacrificar? Isaac no sabía que Abraham lo llevaba para que él fuera el propio sacrificio. Lo acuesta sobre la mesa, sobre el altar, le da un beso, me imagino yo, dice la historia, quiero irme un poco a la imaginación, me imagino lo abraza, le da un beso, le dice cuánto le ama y dice que Abraham levanta su lanza. Y cuando levanta su lanza y va a punto de sacrificar a Isaac, aparece una ovejita.
Bueno, aquí con nuestro compañero lo que vamos a hacer es a crear una ovejita y vamos a colocarla en el altar del sacrificio, porque fue el sacrificio grato que recibió Dios de Abraham. Bueno, ustedes que están conectados ahí, por favor, comenten sus comentarios cómo les ha parecido hasta este momento esta participación de nuestro juego gamer Minecraft Cristian. Del Liceo Cristiano Villanueva conectados para ustedes, enseñando la Biblia virtual. Bueno, después de que aparece la ovejita, chicos, para ya darle terminada esta historia, hacen el sacrificio Abraham e Isaac adorando al Señor Jesús porque dio la provisión. La oveja fue la provisión que dio Dios a la obediencia que tuvo Abraham y a la fe que tuvo, porque Abraham, yo me imagino dentro de su mente siempre, Señor, haz tu voluntad, pero la voluntad de Dios no era sacrificar a Isaac, y fue por eso que fue cumplida la promesa. Y de Abraham vienen dos pueblos grandísimos, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son esos dos pueblos? Esos que vienen descendientes de Ismael, ¿cierto? Y los que vienen descendientes de Isaac, que en este momento los conocemos como... Bueno, yo quiero aquí mirar cómo fue sacrificada la oveja. Y es que fue aquí en un altar, ¿cierto? Pero aquí la oveja se nos escapó. Sin embargo, la oveja fue sacrificada de una manera muy específica. Dios les dijo que la pusieran ahora en el altar y tenía que ser sacrificada algo así. Se murió. Pero fue en obediencia a Dios. Bueno, recordemos que los sacrificios eran de sangre, o sea, uno de los sacrificios que más recibía Dios era el sacrificio de sangre, porque era vida por vida. Eso fue lo que hizo Jesucristo en una cruz, que entregó su vida para darnos la vida eterna a nosotros, ¿no? Bueno, todos conectados ahí con su Minecraft Cristian. Y bueno, ¿con qué podemos continuar el día de hoy? Bueno, entonces podemos continuar con que la obediencia a Dios trae gozo, y el gozo de Abraham fue traer la descendencia. El pueblo judío, el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios le prometió a Abraham. Y es el pueblo como inició, el pueblo de Israel. Bueno, no se les olvide que tenemos por allá una aplicación que es la Biblia para niños, que la pueden descargar por la App Store y por la Play Store, y también para dispositivos Android y iPhone. ¿Listo? Entonces, continuamos aquí con Abraham. ¿Ya cambiamos de Abraham o seguimos con Abraham? Cuéntanos, Daniel. Listo, ya vamos según la historia de Abraham, pero ya Dios le dio una promesa, ¿cierto? Y Dios le dijo que iba a tener un pueblo muy grande, pero ahora tenemos que mirar la historia de ese pueblo. Miremos la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Es el pueblo de Israel? Sí, el pueblo de Israel. Bueno, después de mucho tiempo pasa la historia de nuestro amigo Abraham y vienen otros que se convirtieron en patriarcas también de nuestro pueblo, ¿cierto? Que son la herencia que nos han dejado a través de la palabra. Y estamos hablando de Moisés. Bueno, ¿ese es el segundo patriarca o el tercer patriarca? Cuéntanos, ¿qué clase de patriarca es él? Es el segundo patriarca, ¿cierto? Sí, el segundo patriarca. Bueno, a él se le dio una tarea espectacular y es de guiar un pueblo, pero antes de guiar ese pueblo él tenía que tener un encuentro personal. Pero cuéntanos un poquito más sobre ese encuentro personal que tuvo Moisés con Dios. Bueno, Moisés nació, ¿cierto?, de una israelita, pero en aquella época el faraón mandó ordenar que todos los bebés fueran muertos, los bebés varones que nacieran en el pueblo de Israel. Y la mamá de Moisés, siendo muy inteligente, dice que lo guardó con su hermanita, lo mandó con su hermanita, lo metieron en una canastica y lo colocaron en el río Nilo. Bueno, la palabra Moisés tiene un trasfondo. La palabra Moisés, ¿qué significa Moisés? Sacado de las aguas. Rescatado, sacado de las aguas. Imagínense ustedes, bueno, y después de pasar Moisés y ser de rescatado de las aguas, ¿a dónde fue a parar Moisés? La hija de Faraón se estaba bañando en el río Nilo y escuchó algo que lloraba, a alguien que lloraba, y mandó a su criada a que lo rescatara. Y adivinen quién era, Moisés. Bueno, pues démonos cuenta que aquí nuestro jugador Daniel Gamer está haciendo la representación del sacado de las aguas, o sea, fue rescatado de las aguas. Entonces en nuestro juego Minecraft, con ustedes conectados, podemos ver cómo Moisés es rescatado de las aguas y va a llegar a un desierto, ¿no? Sí, bueno, después de que vive su vida como egipcio, porque él vive su vida como egipcio, es criado como egipcio, empieza a ver cómo los egipcios dañaban, torturaban a los israelitas, y él empezó a sentir que la sangre llamaba, y empezó a sentir que algo, y en una de esas, defendiendo a una israelita, mata a un soldado egipcio y tiene que huir al desierto. O sea que a pesar de que Moisés fue rescatado de las aguas que pertenecía al pueblo hebreo y haber sido criado con los egipcios, su sangre debería ser siempre hebrea, ¿cierto? Claro, siempre, en el fondo de su corazón había algo que lo hacía
saber que algo no estaba bien y que él no pertenecía al pueblo en el que había sido criado. Entonces, por esa razón, pues defiende al hebreo y él tiene que huir al desierto. Bueno, quisiera que ustedes nos comentaran ahí en sus hashtags, numeral, MyCraftChristian, que nos comentaran cada uno de ustedes qué ha pensado hasta este momento. Viene algo esencial y es cómo es el encuentro que tiene Moisés con su Padre Celestial, con Jehová de los ejércitos. Resulta que Moisés, estando en el desierto, después de haber pasado un tiempo, dice que ve a lo lejos, en una montaña, vio algo que ardía, algo que mostraba fuego. Y él, como todos nosotros, somos un poquito curiosos. Y él dice que avanzó hacia donde estaba esta zarza ardiendo. Y cuando llegó allá, escuchó una voz que le decía, el lugar que pisas, santo es. Así que quita el calzado. Aquí lo tenemos en realidad virtual. Vemos una zarza que está ardiendo, estilo Minecraft. Tenemos sonido, tenemos un ambiente. Hemos creado con nuestro compañero Daniel un ambiente para que usted pueda vivir esta parte virtual de la historia de Moisés. Todo lo que puede lograr la tecnología, ¿no, Daniel? Bueno, explícanos un poco de lo que está haciendo Daniel en este momento para que nos introduzcas a todos los niños del Liceo Cristiano Villanueva, ciclo 1 y ciclo 2. Bueno, aquí estamos tratando de imitar porque cuando nosotros vemos una zarza que arde, pues la zarza obviamente se va a desgastar, a quemar. Pero ¿qué pasa? Dios estaba allí en ese lugar y esa zarza no se consumía porque era algo sobrenatural que Dios estaba haciendo con Moisés. O sea, en este momento podemos ver cómo no se consume la zarza y es el encuentro que tiene nuestro Minecraft Moisés con su Padre Celestial, Jehová. Así es. Después de este encuentro, el Señor le ordena que debe volver a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Una pequeñita tarea nada más. O sea, tenía que ir a enfrentarse cara a cara con lo que tanto había oído. Exactamente, tenía que ir a ponerle frente a frente a su hermano, al faraón que estaba en ese momento, su hermano de crianza, claro está, pero tenía que ir a ponerle la cara y decirle, el Señor, mi Dios, no en los dioses de los egipcios, me ha enviado a liberar al pueblo de Israel. ¿Cómo creen que fue la reacción de faraón? Yo creo que esa reacción fue como, en partes yo creo que siendo yo, si yo fuera el faraón, yo miraría a Moisés y yo me burlaría, como decir, ¿este quién es? Y si yo siendo el faraón y estos me siguen a mí, ¿cómo va a hacer para sacar todo ese pueblo? No, imagínense que Moisés tenía un miedo. Moisés dice, la palabra, que Moisés tenía problemas para hablar, que era un poquito tartamudo, como nuestro amigo James. Como James Rodríguez, allá, nuestro James, nuestro gran jugador que ha dejado en alto la selección Colombia. Pero en este momento esto ha pasado y ha querido cambiar con nosotros, nos ha vinculado a esta historia espectacular. Bueno, ya sabemos que Moisés tenía un problema de tartamudez, se puede decir eso, ¿cierto? Sí, entonces Dios le da un compañero. Le dice, usted tiene un hermano hebreo, vaya búsquelo porque él le va a ayudar. Bueno, ¿y cómo se llama ese hermano, ese amigo? Escriba ahí en el chat, ¿cómo se llama? Queremos que usted escriba en el chat, a ver, ¿quién es el primero que escribe? ¿Cómo era el nombre del amigo de Moisés? La ayuda que Dios colocó para Moisés. A ver, muy bien, están contestando Aarón. Muy bien, excelente Moración Gamer, que se conectó con nosotros y ha colocado, recuerden, numeral, MyCraftChristian, y colocan ustedes su respuesta y así mismo van a ganar muchos puntos. Aarón era hermano en sangre de Moisés, ¿cierto? Y el Señor los juntó para que pudieran entre los dos ayudar a liberar, ir a hablar al frente del faraón y poder liberar. Pero imagínate que faraón se endureció, faraón endureció el corazón y el Señor a través de 10 plagas trató por todos los medios de que faraón entendiera que debía dejar libre al pueblo. Pero faraón no lo entendió. Bueno, y seguimos con nuestro jugador Daniel, nuestro gamer Daniel, construyendo parte de ese episodio, parte de esa escena de lo que pasó en el desierto cuando Moisés saca al pueblo de Israel. Bueno, vienen unas 10 plagas, pero de esas 10 plagas, si yo fuera el faraón, yo no los dejaba ver así como así, o sea, las plagas deberían ser muy fuertes. Fueron fuertísimas, hubo plaga de ranas, hubo plaga de langostas, hubo plaga de granizo, hubo plaga, bueno, ayúdenme ustedes ahí en el chat, ¿qué otras plagas hubo? Acuérdense que el río se convirtió en sangre. Muy bien, las moscas, sí, por ahí colocaron las moscas, bien, excelente. ¿Cierto? Y la última, la más fuerte de todas fue la muerte de los primogénitos de Egipto. ¿Recuerdan que en el pasado Faraón había mandado matar a todos los bebés de los hebreos? Sí. Ahora se devuelve eso que pasó, ¿cierto? No es una venganza, pero de pronto
vemos cómo el Señor restituye y dice que todos los primogénitos del pueblo de Egipto iban a morir. Iba a Bueno, haber una noche palabra oscura. de Dios dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Y lo que tú haces, en ese tiempo había una ley que se llamaba la ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente. Entonces, así como el faraón había mandado a matar muchos niños inocentes, pues ahora le llegó el punto a él, le llegó el Pero tiempo, ¿sabes qué es lo ¿cierto? más triste? Que Faraón no creyó. Faraón no creyó. Dios le mandó a Moisés a que todas las puertas y todos los linteles de la casa de los hebreos estuvieran con sangre, ¿cierto? Untada en sus linteles con sangre del sacrificio que habían hecho del corderito. Recuerden que el corderito siempre ha sido una insignia, un símbolo del sacrificio en el pueblo de Israel. Y que todas las casas que tuvieran esos linteles llenos de sangre, la muerte no iba a pasar por allí. Pero Faraón no creyó y el pueblo de Egipto siguió normal. O sea que después de que pasó eso, mejor dicho, de tantos muertos hubieron muchos huesitos por ahí tirados de los egipcios. Uy, sí, suena muy triste, pero sí, eran todos los primogénitos, desde el más pequeño hasta el más adulto, desde que fuera primogénito, estarían muertos. Y así pasó. Esa noche fue una noche de horror para el pueblo egipcio. Y fue la única manera que al otro día el faraón dijo, llévese a su pueblo de este lugar. Bueno, pero yo tengo una pregunta y yo creo que todos los chicos gamers que están conectados con nosotros en Minecraft Cristian tienen también esta pregunta. O sea que del pueblo hebreo murieron los hijos también. No, del pueblo hebreo no murió nadie. ¿Por qué razón no murió nadie del pueblo hebreo? Porque era la promesa de Dios que los hijos de los hebreos no los iba a tocar, porque ellos iban a ser libres. Y recuerde lo que dice nuestra Biblia, que los hebreos colocaron la sangre en los dintales para que el ángel de la muerte no pasara sobre estas casas de los hebreos, ¿no? Exactamente. Bueno, y aquí empieza otro proceso, allá con nuestro superjugador. Bueno, Empieza el nos proceso. conectamos aquí con Daniel, a ver, para que nos cuente cómo qué ha hecho, qué ha realizado para podernos visualizar, para que ustedes puedan meterse más en esta historia perfecta del patriarca Moisés. Bueno, aquí tratamos de representar lo que eran las plagas. ¿Qué hacían las plagas? Comían todo lo que se les cruzaba y hacían mucho daño a Egipto. Todo por la desobediencia del faraón, ¿no? Entonces, aquí representamos algo de las plagas y aquí estamos cerca de un mar porque se viene un suceso histórico impresionante que a mí cuando me pasó, cuando me lo contaron, yo quedé asombrado de eso que hizo Dios con Moisés y el pueblo de Israel cuando se fueron de Egipto. Bueno, vamos a ver si nuestro gamer puede atravesar el mar sobre todo esto, ¿cierto? Bueno, pero esto no lo va a profundizar la persona que sabe más de la Biblia en este momento, Guinar Bedoya, que está conectada con nosotros, nuestra gran profesora de sociales y de historia. Entonces todos preparados ahí, conectados con el Minecraft, numeral Minecraft Cristian, con ustedes. ¿Listo? Cuéntanos, Entonces, Guinar. bueno, empezaron los israelitas a andar por el desierto, ¿cierto? Y cuando iban por el desierto pasaron varios sucesos, ¿cierto? El pueblo de Israel era un poquitico terco, pero en uno de ellos llegaron a la orilla del Mar Rojo y el ejército de Faraón venía detrás de ellos a alcanzarlos. Y el Señor lo que le dijo a Moisés es, levanta la vara que tienes en tu mano, colócala sobre el mar y este será abierto. Y ahí vemos otro gran suceso de fe, ¿cierto? Bueno, en Porque ese momento... es algo complicado. Claro, recuerde que cada patriarca fue probado en su fe. Nuestro patriarca Abraham fue probado en la fe sacrificando a su hijo y ahora tenemos a Moisés. ¿Será que Moisés sí le cree a Dios? Conéctanos ahí, cuéntenos ahí con sus chat numeral Minecraft Cristian para poder entender que entre ustedes podamos hacer una recopilación de la historia más importante de Moisés. Bueno, aquí tenemos a nuestro jugador Daniel. ¿Está preparado para pasar el mar? ¿Ustedes creen que sí va a pasar? Por favor, conecten ahí. ¿Sí va a pasar o no va a pasar? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí. Listo, vamos con ánimo. Vamos con Daniel. Y ese es el suceso más impresionante de cuando atravesamos el mar y no nos hagamos. Vamos a hacer ese suceso. Y bueno, ¿qué pasó en ese Entonces, momento? imagínense que pues increíblemente el Señor cumplió su promesa. El mar se abrió en dos y todos los israelitas empezaron a caminar por medio del mar, una ola a un lado, la ola al otro. Y empezaron a caminar. Cuando ya iba terminando el pueblo hebreo de llegar al otro lado, empezó el pueblo del faraón también, los soldados, a adentrarse en el Mar Rojo. Pero adivinen qué pasó. Cuando el último de los hebreos terminó, el mar se volvió a unir y murieron el faraón, se hundieron sus carros, sus soldados, sus animales, todo lo que llevaban, se hundió en el Mar Rojo.
y el pueblo de hebreo fue libertado una vez más. Bueno, es muy fácil hablarlo, pero más difícil es hacerlo. Y nuestro jugador Daniel ya está por la mitad del mar. Mire, él ha hecho un trabajo espectacular tratando de que ustedes puedan entender este mundo apasionante de lo que es nuestro patriarca Moisés. Bueno, y una de las cosas de los sucesos es ¿qué pasaría después del mar? ¿Qué suceso viene, Daniel? Listo, bueno, hay que tener en cuenta un dato súper importante y es que el mar tenía un recorrido súper grande, ¿no? O sea que el ejército que venía detrás del pueblo sí venía un poco lejos, pero venían con carruajes, caballos, pero Dios hizo que ellos alcanzaran a pasar y que el pueblo o el ejército de los egipcios pues se quedaran en el mar. De ahí la gente empezó a creer más en Dios y empezaron a vivir un proceso excelente y también duro en el desierto, en donde Dios les dio maná del cielo, les dio agua de peñas, donde se creía que no saldría ni una gotica de agua, pero ahí vieron la mano de Dios, siempre el pueblo de Israel. Bueno, y aquí vemos que ya nuestro amigo Daniel, nuestro jugador Daniel, ya está llegando a la orilla, ya prácticamente atravesamos ese mar y dice que las personas salieron del mar, o sea, imagínate que son unas 5.000 personas metidas en el mar y detrás vienen unas 6.000 o 7.000 personas persiguiendo al grupo de hebreos, o sea, tenía que ser el mar muy profundo y muy ancho porque de todas estas personas que salieron vivas, pero también debemos contar las personas que quedaron debajo del mar, ¿no? Muchísimas, muchísimas. El pueblo egipto, el ejército egipcio era bastante grande, entonces murieron y la mayoría eran pues varones, entonces murieron la mayoría de los varones fuertes y sagaces del pueblo de Egipto. Bueno, recordemos una cosa que en ese tiempo los varones eran enviados a la guerra, por eso fue la mayoría de varones. Las mujeres no eran enviadas a las guerras, las mujeres eran una parte fundamental en el pueblo judío, tan importante tanto judío como griego, que las mujeres eran las reinas y se tenían como tal. El que tenía que hacer muchas de las labores difíciles eran los hombres, ¿no? Bueno, Ok. ¿y qué podemos encontrar después de esto? Bueno, entonces aquí ya vamos llegando al final de este segundo patriarca, que es como la historia principal del pueblo de Israel, ¿no? Que arranca desde la creación, Abraham, Moisés, ¿cierto? Entonces, al Señor vio que todo el pueblo de Israel estaba un poquito desordenado, imagínense. Era una sola persona dirigiendo un pueblo y el pueblo estaba un poquito desordenado. Imagínense ustedes en un salón sin un profesor. Algo así parecido, ¿cierto? Que empezamos a jugar, a decir, algo así estaba el pueblo de Israel. Y el Señor decide que debe ponerse orden en el pueblo de Israel y llama a Moisés al monte Sinaí. Bueno, aquí vamos a buscar a ver si encontramos un monte. Sí, tenemos un monte cerca. Moisés se va a dirigir hacia ese monte porque allá va a haber un suceso importante para cada uno de nosotros. Bueno, recuerde que como ustedes en el salón, como en todo lugar, deben tener unas reglas, aún conectados por Minecraft o conectados por este lugar virtual. Este learning que estamos trabajando en este momento, es importante tener unas reglas importantes. 1, tener una cámara. 2, tener un computador. Y 3, una de las más importantes, tenemos que tener internet. Pues así eran las reglas de nuestro pueblo judío, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito más de esas reglas. Bueno, entonces esas reglas se convirtieron en algo que ustedes conocen, los 10 mandamientos. Le fueron entregadas las tablas de la ley a nuestro patriarca Moisés y esos 10 mandamientos tenían que regir sobre el pueblo para que hubiese un orden. Bueno, había un mandamiento que era el que más me gustaba, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, pero el pueblo de Israel sí cumpliría esos mandamientos. Ah, bueno, no todos, como en todo lado, no faltan los que no cumplen con las normas, pero la gran mayoría acataron y rindieron adoración a Dios porque se dio este suceso, ¿cierto? Antes de eso pasaron algunas desobediencias, crearon algunos ídolos, ¿cierto? Mientras Moisés estaba en el monte. Pero después de que el Señor entrega las tablas, empezaron a dirigirse según esos 10 mandamientos. Mandamientos que aún nos rigen a nosotros. Y como decía Leo, uno de los más importantes es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si profundizamos en los 10 mandamientos, 5 mandamientos eran mandamientos que pedía para Dios y los otros 5 mandamientos eran para el prójimo. Por eso Jesús cuando viene nos explica que estos 10 mandamientos solamente los va a reducir en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En este momento nos encontramos con Daniel o con Guinar. Ha sido un momento muy bueno, muy espectacular, pero queremos que ustedes también se conecten con nosotros ahí con su numeral Minecraft Cristian. Escriban ahí cómo les apareció hasta el momento la historia. Bueno, ¿y con qué continuamos ahora?
Bueno, continuamos, ya vamos a irnos. Esto es parte de lo que fue el origen del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Recuerden que nosotros hemos querido hacer desde el comienzo una comparación, ¿cierto? Entonces ahorita van a mirar cómo se originaron las civilizaciones, cuál fue el proceso de las civilizaciones y vamos a ver esa diferencia, ¿no? Esa diferencia de cuando estamos con Dios y de cuando simplemente se origina algo sin Dios. Y luego en otro evento vamos a mirar los gobiernos dados por Dios, gobiernos dirigidos por Dios y gobiernos dirigidos por el hombre. Y así que no se muevan, tienen que seguir conectados porque viene otra gran aventura. Sí, conéctense con este espectacular video donde vamos a entrevistar a algunas personas que fueron dirigidas por Dios y otras personas que tomaron sus gobiernos por sí mismo y vamos a ver la diferencia. Bueno, mientras en este momento teníamos un pueblo que era dirigido por Moisés, también había un pueblo dirigido por los egipcios, pero siempre el pueblo hebreo tenía como la avanzada, no era como los más sabios, los más inteligentes, pero aún también cometían algunos errores por los 10 mandamientos, ¿no? Ajá, ok. Bueno, y entonces, ¿con qué continuaremos en este momento? ¿Qué estás haciendo en este momento, Daniel? Explícanos a todos los niños qué es lo que estás haciendo para que ellos puedan entender un poco más de nuestro Minecraft Christian. Bueno, aquí básicamente estoy tratando de poner lo que son los 10 mandamientos, que creo que es la idea y el tema fundamental de todo lo que estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo como esa carta magna, eso que querían los gobernadores. ¿Y qué quería el gobernador? En este caso, ¿qué quería Dios del hombre? Obediencia, fidelidad y que le buscaran a él en verdad. De hecho, si vemos la historia de Moisés, Moisés es catalogado un amigo de Dios. Si ustedes ven la historia, Moisés pudo ver las espaldas de Dios. ¿Por qué? Porque le conocía. Y aunque Dios le dijo a Moisés, si usted quiere yo le envío un ángel y se va el pueblo con el ángel, pero yo no voy a seguir con ustedes. ¿Y qué dijo Moisés? Moisés dijo, hey Dios, no, que nada ni nadie. Si tú no vas con nosotros, no vamos a dar un paso de aquí. Y ahí es donde entendemos que es Dios quien nos guía y es Dios quien debe guiar los gobiernos de la tierra. Si Dios no guía tu vida, va a ser muy difícil. Tu historia va a ser diferente. Entonces recuerden que el numeral lema del pensamiento social para el día de hoy es: si no conoces tu historia, tiendes a repetirla. Si recuerda que si no conoces tu historia tiendes a repetirla, o sea, los errores no se pueden volver a cometer, así como hizo este pueblo. Pero bueno, día a día lo que vamos a hacer con ustedes es que vamos a ir avanzando en la parte social. Recuerde, el gobierno de Dios y el gobierno de Cristo. Pero bueno, ¿qué continuamos ahora? ¿Con qué continuamos en este momento? Estamos haciendo las tablas de la ley, y las tablas de la ley fueron escritas primeramente en piedra, ¿no? En piedra. Y entonces aquí tenemos, estamos haciendo como una especie de rocas, haciendo para que se puedan escribir las tablas de la ley. Pero algo pasó con estas tablas. Unas fueron escritas por Dios, si no estoy mal, y después fueron escritas por los hombres. Pero quiero que nos profundices con eso. La primera fue escrita por Dios, ¿cierto? Moisés sube al monte Sinaí, la gente ve que él se demora demasiado y empieza a desconfiar de que Moisés estuviera vivo. Entonces realizan un gran algarabío de lujuria, de muchas cosas, crean un becerro de oro. Aarón no pudo hacer nada ante todo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Hubo una pequeña división en el pueblo, los que estaban con Moisés y con Dios y aquellos que ya no creían en que Moisés podía seguir siendo el líder. Entonces arman tremenda fiesta, arman tremenda algarabía y Moisés baja y se pone un poquitico bravo nomás y rompe las tablas de la ley. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos jugadores, llegó el tiempo de darle final a este momento. Alcanzamos a ver 2 patriarcas, pero si quieren conocer más de los patriarcas, no se les pierda nuestro próximo video. Tenemos un video espectacular para ustedes para que podamos entender qué fue lo que pasó con el resto de los patriarcas, los mandatos, ¿no? Entonces no se pierdan, no se desconecten nosotros con nuestro siguiente tema. Gracias a todos ustedes por colocar sus comentarios. Quiero que nos despidamos de una forma muy fraternal con cada niño. Así que cada niño, chao, niños, niñas, todos los que nos están viendo, que Dios los bendiga. Nunca olviden, el gobierno de Dios en nuestras vidas es lo más importante. Bueno, Guilnar, llegó el momento de la despedida. Bueno, así es, mis niños. Me alegra haber podido estar con ustedes, poderles contar de la historia de Dios, que es lo que más me apasiona, ¿cierto? Y luego poderles contar de la historia de la civilización. Los amamos mucho, no se desconecten, sigan con nosotros. Chao, chao. Y no se lo olviden, Minecraft Christian. Adiós, gamers. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la prehistoria.
Lo primero que tenemos que saber es que la prehistoria se divide en 3 grandes periodos: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¿Qué va? Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Vivían en tribus, en pequeños grupos familiares y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas. Estas pinturas las hacían con carbón y tierra, todo ello mezclado con grasa y agua. Aquí podéis ver algunas de ellas. La verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas, estas primeras representaciones artísticas, las hicieron hace miles y miles de años. ¿No os parece? Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas, hechos de piedra, madera y hueso, que ellos mismos tallaban. Con el paso de los años, de los siglos, estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales, como perros, cabras, ovejas y cerdos. También empezaron a cultivar plantas que luego se comían. Es con la llegada de la agricultura y la ganadería cuando todo cambia, cuando los hombres dejan de ser nómadas y se hacen sedentarios, ya que surgen los primeros poblados. Ahí acaba el Paleolítico y empieza el Neolítico. El Neolítico se inicia 8000 años antes de Cristo, con la aparición de la agricultura y la ganadería, y acaba cuando empieza la Edad de los Metales. Los hombres y las mujeres del Neolítico fueron capaces de producir alimentos cultivando la tierra y domesticando animales. Se puede decir que fueron los primeros ganaderos y agricultores de la historia, mejor dicho, de la prehistoria. Como tenían que cuidar sus cultivos y sus rebaños, construyeron pequeños poblados y empezaron a vivir en ellos de una manera estable. Es decir, se hicieron sedentarios, no como los hombres del Paleolítico, que eran nómadas, porque siempre estaban viajando. Los primeros poblados neolíticos se situaban en lugares fértiles, cerca de los ríos, ya que así podían acceder fácilmente al agua y podían regar los campos y dar de beber a los animales. Ya sabéis que el agua es imprescindible para la vida. Las primeras plantas que se cultivaron fueron cereales, como el trigo, o legumbres, como los garbanzos. Pero, ¿sabéis cuáles fueron los primeros animales que se domesticaron? Pues fueron los perros, las ovejas, las cabras y los cerdos. Durante el Neolítico se inventaron muchas cosas, como la cerámica o el tejido. Pero el invento más importante, sin duda, fue la rueda. Y todo iba sobre ruedas para los hombres y mujeres del Neolítico. Y todavía más cuando empezaron a utilizar metales. Es justo en ese momento cuando acaba el Neolítico y comienza una nueva era de la prehistoria, la Edad de los Metales, que se inicia en el año 6500 a.C. y finaliza con la aparición de la escritura. El primer metal que se utilizó fue el cobre, luego el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño. Y por último, el hierro, un mineral mucho más abundante y por lo tanto más fácil de encontrar en la naturaleza. Para poder moldear los metales, los fundían a temperaturas muy elevadas y les daban la forma deseada. Así se fabricaron utensilios como armas, herramientas o adornos. A este proceso se le llamó
metalurgia. Con la metalurgia empieza la artesanía y el comercio. Los metalúrgicos fueron los primeros artesanos especializados, ya que la metalurgia era un trabajo complejo y difícil, que pocos sabían hacer. El aumento de la producción agraria y la aparición de la artesanía provocaron el trueque, o lo que es lo mismo, el intercambio de productos. En ese momento surge el comercio. El comercio, a su vez, provocó que algunos poblados se hicieran más grandes, convirtiéndose en ciudades. Se inicia entonces un gran intercambio comercial y cultural entre estas nuevas ciudades, y surgen inventos como el barco de vela o los carros, que ayudan al traslado de las mercancías. El comercio también cambió la sociedad, creando las clases sociales, los ricos y los pobres, los poderosos y los esclavos. Durante la Edad de los Metales, los seres humanos empiezan a hacerse preguntas sobre los misterios de la vida y de la muerte, y surgen las primeras representaciones religiosas. Se levantaron construcciones que reciben el nombre de megalitos, porque estaban construidos con grandes bloques de piedra. Mega significa grande y litos, piedras. El megalito más sencillo era el menhir, una piedra grande clavada verticalmente en el suelo, pero también se construían dólmenes, como estos que veis en las imágenes. La Edad de los Metales acaba 4000 años antes de Cristo, con la aparición de la escritura. Y con la Edad de los Metales acaba la prehistoria y comienza la historia. ¿Os ha parecido interesante conocer la prehistoria? ¿El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales? A nosotros sí, porque conociendo el pasado, entendemos mejor el presente y mejoramos el futuro. Hola chicos del Liceo Cristiano, espero que se encuentren bien, espero que hayan pasado este gran viaje así espectacular desde sus casitas. Viajamos a diferentes partes de la tierra, estuvimos en Egipto, estuvimos en Alemania, conocimos muchos lugares y quiero contarles también otro de los secreticos que tenían la diferencia de los pueblos judíos a los pueblos normales. Una de las tradiciones que tenía el pueblo judío era que para que usted perteneciera a ese pueblo tenía que hacerse la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Que le cortaban a los hombres, en estos tiempos, era que les cortaban a los hombres en carne viva a los 8 días de nacido. Les cortaban una partecita de la telita que cubre su pene. Entonces le llamaban la circuncisión y eso diferenciaba el pueblo normal al pueblo judío, al pueblo de Dios, o sea, siempre se vieron esas dos diferencias. Otro de los secretos es que, ¿sabían ustedes que las grandes construcciones que se hicieron en la prehistoria la hicieron principalmente los judíos cuando eran esclavos? Muchos de esos estudios dicen que los judíos fueron los que tuvieron que construir las pirámides de Egipto cuando eran esclavos. Y otro secretico, ¿saben qué? Para que los judíos o las personas aprendieran a limpiarse los dientes, tenían que ir a donde ellos hacían sus hogueras, sacar tizne y limpiarse los dientecitos para que les quedaran blancos. Imagínense, de ahí es donde sale la tradición de que con el carbón se blanquean las cosas. Imagínense esos secretos que tienen los judíos, pero eso son el pueblo de Dios. Y ¿saben qué? Tenemos otros secretos más que se los vamos a contar a continuación. Chao. Interesante lo que nos acaba de contar el profe Leo, pero yo también les traigo secreticos acerca de las diferencias que hay entre el pueblo judío y las civilizaciones normales como nosotros, ¿cierto? Que no pertenecemos al pueblo de Dios. Resulta que ellos también todas las noches tenían la costumbre de reunirse en familia, de cenar en familia y de orar en familia, siempre agradeciendo a Dios por el alimento. También celebraban las fiestas y en las fiestas había danza, había celebración, ¿cierto? Pero todo lo hacían en honor al Padre, a nuestro Dios. También ellos tenían unos secreticos, era en cuanto al tema del holocausto. Ustedes saben que la mayoría de ellos hicieron varios sacrificios, nada más Abraham nos estaba contando cómo le había pedido el Señor que sacrificara a su único hijo. Y por eso lo encontramos allá orando así todo desesperado, ¿cierto? Y él ya había listado su altar, los altares, y a esos altares se les daba un nombre, que esos nombres los encontramos en la Biblia. Eso lo hacían ellos. Nosotros, la civilización que no hacemos parte del pueblo de Dios, pues no tenemos esas costumbres. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a cenar? En la actualidad realmente lo que hacemos es cada uno en su mesa, tal vez muy pocos se reúnen en familia o de pronto están en la mesa pero todos con el celular ahí en la mano, ¿cierto?
Entonces eso pasa en la actualidad. ¿Cómo celebramos nosotros las fiestas? Cada uno va a su fiesta o cada uno va, y generalmente no siempre lo hacemos, no celebramos las mismas fiestas que celebra el pueblo judío. Por ahí cercanas la de Navidad y la de Semana Santa. De resto no celebramos ninguna. Y también en el tema de los sacrificios, ya nosotros no hacemos sacrificios ni tenemos que ir a preparar una mesa de un holocausto, sino que nuestro sacrificio lo hacemos con nuestra alabanza y con nuestra adoración. Así que esas son parte también de cómo ha cambiado la historia, de cómo la historia ha venido cambiando con los tiempos, desde la época de Jesús a los primeros pobladores como nómadas y sedentarios, ¿cierto? Cómo ha venido cambiando. Entonces vamos a mirar cómo viene Dios a formar parte de esa historia nuestra. ¡Chao! Muy bien, niños. Y entonces, como aquí hablamos con los profes, el profe Leo, la profe Gilnar, entendemos una cosa muy importante. A través de la historia, el pueblo judío vino haciendo muchas cosas. Hablamos de fiestas, hablamos de festividades, hablamos de fechas importantes para ellos. Pero también hablamos en la historia de momentos importantes, revoluciones, días de independencia, días de libertad y demás. Pero en la actualidad quiero que tú pienses en algo. La razón del pueblo judío de ser era Dios, o es Dios. Yo quiero que pienses en esta palabra. ¿Cuál es la razón de ser tuya? ¿Por qué haces las cosas? ¿De qué manera haces las cosas? ¿Y con qué fin haces las cosas? El pueblo judío todo lo hacía con el fin de ¿qué? De agradar a Dios. La Pascua, el día de reposo, el Pentecostés, todo era con un propósito, y ese propósito y fin era Dios. Hoy en día nosotros hacemos muchas cosas, pero muchas veces el fin no es Dios. Y aunque tenemos cumpleaños, muchas cosas en nuestra vida cotidiana, quiero decirte que lo que marcará tu vida y lo que la hará diferente es que la razón de que todo lo que hagas, lo hagas como si fuera para Dios. Así que en la historia, Dios siempre estuvo en la historia y Dios siempre quiere estar en tu historia. Así que nunca lo deseches, nunca le digas, hey, no quiero, nunca lo ignores. Él siempre está ahí, golpeando. Yo estoy a la puerta y llamo, dice la Biblia. Así que abre la puerta. Yo creo que Dios está preparado para entrar con una pizza para cenar contigo. Así que ábrele la puerta y tu vida va a ser lo mejor que puedas imaginar. Hay muchas cosas en la historia que se presentaron, guerras y dificultades, pero en todo eso Dios siempre estuvo. Y tú puedes tener muchas cosas, tu familia puede sufrir muchas cosas, pueden haber muchos problemas o tal vez no, pero en todo está Dios. Así que piensa en eso y se vienen más cosas chéveres, se vienen cosas divertidas para ver. Nunca dudes que Dios está contigo y nunca, por favor, no te desconectes, que viene algo muy divertido. Así que Dios te bendiga y ya nos volvemos a ver en poco tiempo.